Más allá del altar, un podcast de los equipos de Nuestra Señora Ecuador, Región Norte, un espacio dedicado al crecimiento de la familia y a la espiritualidad del matrimonio. Hoy nos acompaña como invitado el Padre Iván Trujillo. Conduce Roberto Custode. Bienvenidos. Preguntamos a los jóvenes: ¿cómo es la comunicación con tus padres? Hola, estamos aquí con... David Palacios, ¿Cuántos años tienes? 20 años. Quisiera hacerte algunos temas, preguntarte sobre algunos temas de familia, de tus papás, cómo te sientes tú igualmente en casa. Quiero que me cuentes si te parece un poco fácil o si te resulta fácil hablar con ellos así de temas complicados. Sí se me hace un poco difícil, la verdad. ¿De qué tema crees que es algo complicado, algo que tú no te atreves a hablar con tus papás? Bueno, un tema que sí se me ha hecho muy complicado hablar con mis padres y que nunca he hablado, la verdad, es sobre el tema de la sexualidad. Tipo, todo este tema de tal vez tener relaciones sexuales, no sé, hablar un poquito de cómo cuidarme también se me hace muy complicado. ¿Y crees que esto se ha cerrado básicamente por tu miedo a hablar con ellos o porque tus padres en algún momento también han cerrado esa puerta? No, la verdad nunca me ha cerrado la puerta, tal vez ha sido más un tema de mi parte, tal vez un poco tema de confianza, pero no, ellos nunca me han cerrado las puertas de hablar del tema que yo quiera con ellos. Perfecto, muchas gracias. Un poco más hablando acerca del tema de la iglesia, de Dios, de fe. ¿Crees que has tenido esa apertura de hablar con tus padres? ¿Cómo se vive en tu casa la fe? Cuéntanos un Sí, poquito. totalmente, o sea, mi papá la verdad es muy creyente y él me ha enseñado muchos valores, entonces no he tenido ningún problema de hablar el tema de religión, la verdad, no me he cerrado nunca las puertas tampoco. ¿Crees tú que ellos pueden solventar tus dudas? O sea, ¿crees que tú si les preguntas a ellos pueden tener esas respuestas o finalmente tú no has querido preguntar? Tal vez sí tengan respuestas a algunas preguntas, pero siento que también hay temas mucho más complejos que tal vez no tengan la respuesta y tal vez tenga que acudir a alguien más. En cuanto a estos temas complejos que justamente nos cuentas, ¿cuál crees que sería uno de los temas más complejos que tú quisieras tocar con tus padres? Yo creo que tal vez un tema de este tema de vicios, tal vez el alcohol, las drogas. Bueno, las drogas está un poquito más controlado, sí hemos hablado bastante, pero tal vez el tema del alcohol, no, tal vez hay momentos como que sí sobrepasa como que esa barrera, pero nunca nos hemos sentado a hablar de tal vez lo bien o lo mal que está. Listo, muchísimas gracias, David. Hoy estamos con... Ana Paula Peña Herrera. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21. Muchas gracias. Justamente quisiéramos hacerte una breve entrevista de un poco cómo se vive la fe en tu casa, cómo se vive esta comunión, esta comunicación igualmente con tus padres. Entonces quisiera preguntarte, tal vez tienes alguna pregunta, alguna duda que quisieras hacerles a tus padres y no te atreves. Ahora, en el respecto de lo de la religión, yo creo que sí es súper fácil la comunicación, ya que mi mamá es bastante creyente, es bastante católica y como que nunca ha sido difícil la religión, más bien ella siempre me ha impulsado a lo que es la iglesia, por eso igual un colegio católico y como que siento que eso sí es un tema súper fácil que si es que cualquier cosa pasa, pregunto o sucede, surge rápido las respuestas. O la comunicación. De ahí al respecto de preguntas que tenga como que a mis papás, sí son como que, o sea, sí hay como preguntas que no tengo esa confianza o como que no se ha dado por alguna razón hablar mucho con ellos, es el aspecto de mis sentimientos o también a veces lo de relaciones sexuales, la sexualidad, todas esas cosas. Yo creo que es bastante difícil con ellos abordar esos temas, al menos sí creo que es complicado más la parte de los sentimientos y de cómo yo vivo diario como que mi vida o lo que yo siento, lo que yo hago o con las personas que comparto, o sea, a veces con tales de que las personas, o sea, mi entorno, con los que me llevo en la universidad o así, como que siento que es difícil llegar a ellos en algún aspecto de contarles quiénes son y que confíen y como que siempre ponen alguna mala cara o alguna cosa de que no les gusta muchas veces esas relaciones. ¿Y crees que es justamente por prejuicios que ellos ya tengan marcados o simplemente porque a ti te ha dado miedo hablar con ellos?
no sé si sean prejuicios de ellos, pero tal vez no sé si es que ellos en algún punto de su vida han tenido alguna experiencia que tal vez por eso es que quieran a veces sobreprotegerme o ellos como que en su mentalidad quieren cerrarse en muchos temas y no dejar apertura y libertad para toma de decisiones y cosas así. Pero la verdad, yo sí he tratado muchas veces de hablar con ellos de esos temas, de menos de los sentimientos y de la sexualidad, pero cada que se topa esos temas es como se vuelve una discusión. Porque es como que unos dicen esto, yo pienso esto y que no, pero porque así, o sea, es como que se vuelve una discusión y como que terminamos en un ambiente más tenso que en un ambiente tranquilo, entonces yo prefiero al menos como que evitar esas conversaciones y buscar de otras maneras como que para sacar yo mis sentimientos, lo que yo tengo guardado o contar las cosas, como que trato de hacer una introspección conmigo misma y así, porque con mis papás como que es un poco difícil esos temas. Y en esos momentos que se abre a discusión, justamente que tú nos contabas en tu casa como un debate, ¿tú te sientes escuchada? No, yo no me siento escuchada, o sea, siento que no, o sea, la verdad es que no fluyen las cosas y no me siento para nada escuchada, más bien me siento juzgada muchas veces. Listo. ¿Crees que en este ámbito justamente que estábamos hablando de la universidad, de amigos, de cómo tú vives ahora tu vida, crees que ellos tengan esta apertura también de poder hablar contigo, de poder aconsejarte, o simplemente crees que viene desde la prohibición? O sea, siento que sí me aconsejan muchas veces, o sea, ellos en su forma de ser me aconsejan, pero muchas veces en sus consejos, entre comillas, muchas veces sí es como que no tienes que hacer esto. Entonces es como que no me dan, como decía, o sea, no hay el libre albedrío total o esa confianza y no sé, o sea, de dónde también tanto surgió, pero sí viene arrastrando ya como que de tiempo y más bien por eso digo como que trato muchas veces de hacer las cosas más introspectivas conmigo misma antes que sacarlo hacia ellos y también, no sé, siento que es un poco complicado todos estos temas. ¿Hay algo en especial o algo que nos quisieras compartir, que quisieras que tus padres te entiendan en este momento de tu vida? Tal vez yo creo que sí, o sea, tal vez como que muchas veces ellos no entienden, o sea, ellos piensan que solo ellos como que tienen sus problemas, su vida, pero muchas veces no se dan cuenta que yo también tengo mis problemas o esas cosas que pasan, por ejemplo, de que cómo yo me siento al respecto de problemas que tengo que pasar, igual familiares y cosas así, como que ellos a veces dicen como que, pero yo también siento así, yo esto y el otro, pero es como que nunca se acuerdan que yo también no existo y tengo sentimientos. Ajá, entonces como que siento que sí, muchos temas al respecto, casi todo familiares y de cómo me siento en muchas ocasiones al topar temas o conversaciones. Ajá. Listo, Ana Pau, muchísimas gracias. Gracias. Para hablar sobre los retos que tiene la familia de hoy, quedan con ustedes nuestros panelistas. Esta tarde nos acompaña el padre Iván Trujillo, sacerdote diocesano, encardinado en la arquidiócesis de Quito, y que también tiene mucha experiencia en el trabajo con jóvenes, con familias, en este hermoso espacio y complejo al mismo tiempo de la dinámica familiar. Padre Iván, bienvenido. Qué gusto, qué alegría compartir con ustedes y este espacio dedicado para vivir en plenitud, el amor, en la alegría, el gozo, en la familia. Muchísimas gracias, Padre Iván. Y entrando en materia, nosotros hemos intentado generar algún diálogo en las entrevistas que forman parte de este podcast y que hemos salido a preguntarles a los jóvenes sobre cuáles son sus principales inquietudes en torno a la familia y algunos elementos que en la actualidad ellos quisieran preguntar, pero que muchas veces por diferentes razones no se atreven a hacerlo o no sienten la confianza de poder hacerlo. Por eso es que quisiera iniciar este diálogo preguntándole que desde su experiencia pastoral, ¿no cree usted que estamos viviendo hoy una crisis del diálogo entre jóvenes y padres? ¿O cree que simplemente es parte de una tensión normal que siempre ha existido y que probablemente hoy en día lo estamos interpretando de otra manera? Exactamente. He vivido dos realidades como sacerdote, como párroco en el área rural. Fui párroco durante 7 años y se ve esa realidad
de pronto de familias divididas, de pronto de madres solteras, inclusive de pronto que los hijos crecen con los abuelitos, porque por motivo de trabajo salen o viajan a otras ciudades o de pronto a otros países, y se ve esta realidad que los abuelitos se han encargado de criar a los niños. Y también esta realidad que vivo ahora como párroco en la ciudad, se ve también esta realidad de que muchos niños, jóvenes, tienen todo. Inclusive cuando de pronto la tecnología, las redes sociales han invadido un hogar, una familia, que de pronto este diálogo de padres a hijos se va perdiendo. Y ahí es cuando muchas las veces los jóvenes se desvían del horizonte de que es la comunicación, el diálogo en la familia. Un elemento muy interesante el que usted señala, una realidad social que nos ha afectado de distinta manera a todos los miembros de nuestra sociedad, pero en particular a las familias. Y al mismo tiempo me gustaría que usted, si nos puede ayudar a profundizar, desde su experiencia pastoral con los jóvenes, ¿qué cosas percibe que los jóvenes sí quisieran decir a sus padres, a su familia, pero que muchas veces no tienen la forma de expresar, no sienten el espacio adecuado como para poder decir? ¿Qué cosas son las que usted siente que ellos más les inquieta en el mundo de hoy? Sí, he compartido con jóvenes, con los niños de la catequesis, y ellos sienten la necesidad, sienten de pronto ser escuchados, ser inclusive llamar, y me han dicho como sacerdote, en mi hogar no hay la comunicación, no hay el diálogo, no hay inclusive esta manera de comunicación en las comidas, por ejemplo, algo sencillo, que cada uno con su celular, cada uno mirando la televisión, cada uno en las redes sociales, y no hay este diálogo fraterno. Y claro, a los jóvenes se les pregunta, ¿qué te gustaría que tus padres hagan por ti? Tener la atención, ser escuchado. Y por eso muchas veces jóvenes que son escuchados de pronto en malas amistades, malos consejeros, o toman decisiones que a veces se desvían. Y ahí vemos que los padres, y hago también un llamado, los hijos, ¿a quién tienen más confianza? Y a veces uno se espera decir que al papá o a la mamá, y a veces no es así, sino muchas veces en la parroquia me doy cuenta que al catequista o a la persona que lleva un ministerio le confía más que a los propios padres. Inclusive como sacerdote me he dicho, ¿cómo me gustaría que en mi hogar haya esto, haya lo otro, haya esta unidad, haya el compartir, lo que siempre nos llama la iglesia, compartir, y en ello está la comunicación. Es interesante, padre, que también esta preocupación parece ser común a toda la iglesia. El Papa León nos va a entregar en breve su primera encíclica, y esta encíclica inclusive coincide con este fenómeno que hubo en el siglo XIX de la revolución industrial. Ahora el Papa nos habla de una revolución de la inteligencia artificial, una revolución de la tecnología que afecta cabalmente a la dignidad humana, y parece que también afecta directamente a las familias. Por eso es que tal vez, y en las entrevistas que hemos tenido con jóvenes, parece que lo que traducen es que los jóvenes sienten el amor de sus padres, pero que también sienten que no hay un enlace, no hay un entendimiento de su situación. ¿Qué tan real usted cree que es esta situación? Exactamente. Cuando muchas las veces uno como joven también se siente parte de la juventud y se ve esa necesidad de que más compromiso de los padres. Tantas encíclicas que los papas nos hablan sobre la familia, nos hablan el modelo de una sociedad, nos hablan inclusive de cómo debe vivir una familia, papá, mamá e hijos. Pero ustedes sabrán en sus realidades que hay parejas que ya no quieren tener hijos. Ahora, ¿quién ha formado parte de esta familia? De pronto una mascota, y a veces uno se cuestiona,
cómo está viviendo la fe, cómo está viviendo la fe esta familia, inclusive cuando se ha visto las realidades de que el crecimiento de los niños ya inclusive ya sin valores, cada uno por su mundo, su realidad. Y aquí lo que nos invita nuevamente como iglesia, padres, ustedes son el núcleo central de una sociedad y nosotros queremos un mundo mejor, pero depende también cómo le inculcan los padres de la fe los valores a los hijos. Este fenómeno particular del diálogo entre padres e hijos parece que también afecta en medida diferente a los padres y es una preocupación latente en ellos. Para ser absolutamente justos, si vemos la mirada de los jóvenes, también es necesario ver la mirada de los padres. Quisiera preguntarle desde su experiencia pastoral, ¿cómo usted ha visto a los padres hoy en día? ¿Ve en ellos ustedes la preocupación? ¿Ve en ellos usted el deseo de encontrarse con sus hijos y mantener un diálogo? ¿O más bien ve una suerte de comodidad, de aislamiento, de dejar las cosas como están? ¿Cómo percibe usted esta situación? Sí, como sacerdote he visto realidades, inclusive en la pastoral familiar, en los matrimonios de los equipos. He visto también este fenómeno de los hijos de cristal. Saber que inclusive he escuchado en las familias, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Yo no quiero que mi hijo pase necesidades lo que yo pasé. Y claro, y a veces creen que con darles de pronto comodidad, creen que están haciendo lo mejor. Y he visto también realidades de que hay padres o madres que tienen miedo a afrontar las realidades. Los jóvenes, ahora pregúnteles de temas, ellos nos dan, inclusive nos enseñan. Y claro, saber que en la tecnología aprenden y ellos, y claro, cuando, inclusive como sacerdote me ha pasado, cuando me cuestionan por temas, inclusive uno en otra época, que se va a imaginar esto, y claro, los padres tienen ese miedo de afrontar, e inclusive de comunicar, y a veces creo que es una enseñanza como padres que deben enfrentar este reto sin miedos. Y usted tiene mucha razón, padre, sobre este tema de los miedos que nos afectan. Hay que recordar que el miedo es una de las armas favoritas del enemigo, así que siempre que nos vemos tentados por el miedo, normalmente sabemos de dónde viene. Y a propósito de este tema, de esta dinámica familiar de padres e hijos, hay un elemento particular de mucha preocupación, sobre todo para quienes tenemos alguna relación con el trabajo en la iglesia, con la fe, y es el tema de la transmisión de la fe a nuestros hijos. Porque nosotros recordamos que cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, esta generación a la que yo pertenezco, de alguna manera heredábamos por tradición familiar la fe y no la cuestionábamos. La situación hoy es muy diferente. Los jóvenes se alejan de la iglesia y empiezan a hacer preguntas y a confrontar. Y ya la situación no es tan sencilla de alguna manera, por decirlo de alguna forma, como cuando nosotros éramos jóvenes y niños. Sin embargo, creo que también esto abre una oportunidad, porque permite a los padres que empiecen a dialogar y profundizar en las verdades de fe. ¿Cómo ve usted este tema de la transmisión de la fe de padres a hijos en el mundo de hoy? Los grandes fracasos empiezan por el miedo. Y muchas las veces vemos a los padres que por miedo no se arriesgan. Y saber, inclusive usted me hablaba de la transmisión de la fe de su época, inclusive también la fe nunca ha cambiado. La fe se mantiene, pero claro, por ese miedo, o de pronto le ven de pronto a la iglesia como algo aislado. Inclusive yo lo viví desde la época de mis padres, cuando aprendí desde niño a pedir la bendición. Ahora, ¿cuántos padres hacen eso? De pronto en las familias se ve que la oración ha dejado a un lado, o saber que la palabra de Dios de pronto ya no es algo central en las familias. Y claro, cuando medito esto, cuántos hogares que viven la fe, cuántas familias que viven a plenitud son una familia feliz. Y saber que de pronto cuando los hijos
son buenos profesionales, exitosos, y ellos resaltan que dicen, es gracias a mi familia que lo viví desde niño, la fe, los valores, y eso estoy poniendo en práctica. Y eso también lo que siempre resalto, no tengamos miedo de ser felices, como hijos, como cristianos, y ustedes como padres. Es interesante lo que usted plantea, padre, y efectivamente tal parece ser que el testimonio es probablemente la coherencia del testimonio de vida, es lo que probablemente más inquieta a las familias y a los jóvenes. No se trata tanto quizás de hablar hoy en día, de transmitir prácticas religiosas, cuanto de transmitir una vivencia real de fe en la vida familiar y personal de cada uno. Por eso me gustaría profundizar un poquito más sobre este tema. Muchos jóvenes dicen, en la actualidad dicen, me hablaron de Dios, pero nunca fue un elemento central o parte integrante de mi vida. Y esto lleva de alguna manera también a muchos jóvenes a alejarse de la fe, a alejarse de la iglesia, y de alguna manera tarde o temprano alejarse de su núcleo familiar. ¿Por qué cree usted que pasa esto? Que los jóvenes ahora pierden este sentido de la vivencia de la fe en la familia y empiezan a alejarse de la fe. Veo una realidad que nos llama a todos, ustedes como padres, maestros, sacerdotes, y esta realidad que inclusive cuando ingresé al seminario, de cuántos colegios religiosos, cuántas vocaciones hay. Y he palpado esta realidad porque en lo personal yo estudié en colegio laico, fiscal, y saber que nace vocaciones de ahí, y la mayoría de mis compañeros eran de colegios fiscales. Y claro, ahora se ve también cuando he escuchado jóvenes que dicen, padre, yo estudié en un colegio religioso y todos los días misa, rezos, y creo que ya lo hice lo suficiente para toda mi vida. Y saber que de pronto, ¿qué hace falta ahí? Esa cercanía. Ver que de pronto, cuando un padre pasa de pronto momentos difíciles, ¿cuál es la fortaleza? Es la familia, es el diálogo, es la oración, y saber que como hijos también, mis padres, un hogar humilde, campesinos, y ellos cómo lo vivieron la fe y cómo nos inculcaron a nosotros como hijos, y gracias a Dios, mis hermanos profesionales, con valores y la fe que nos inculcaron nuestros padres, saber que lo estamos poniendo en práctica ahora. Sin duda, padre, y esto es algo que deberíamos pensar seriamente como uno de los elementos centrales en el momento de constituir una familia. Es algo que deberíamos planificar. ¿Cómo le vamos a transmitir la fe a nuestros hijos? Y no preocuparnos solamente de aquello que parece en principio importante, pero que es mundano. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cuál es el carro que vamos a tener? Y usted lo destaca muy bien. Una familia humilde muchas veces es mucho más profunda en los aspectos importantes que las familias que a veces queremos construir sobre la base de cosas. Y esto nos lleva al otro tema que queremos plantear y es inevitable. Nosotros solemos trabajar en las catequesis que trabajamos con mi esposa, con jóvenes y adultos, invitándoles precisamente a hacer lo que los apóstoles hacían con Jesucristo, preguntas difíciles. Nuestra Madre Santísima, recuerdo que una de las enseñanzas más lindas que yo tuve, en una homilía un sacerdote decía que quien nos enseñó cómo ser católicos es la Madre Santísima, porque en el momento en que ella recibe la noticia de que va a concebir al Hijo de Dios, con lo que responde es con una pregunta difícil, y a Dios no le molestan nuestras preguntas difíciles. Por eso me gustaría que usted nos dé algunos ejemplos de las preguntas difíciles que usted cree que tienen los jóvenes de hoy y que los padres, de alguna manera, rehuyen de confrontar, de prepararse para responder. ¿Cuáles cree usted que son estas preguntas que los jóvenes tienen? Sí, como párroco, como sacerdote, y claro, a uno también le cuestionan cuando vienen con dudas, por ejemplo, teorías que aprenden en el colegio, en la universidad. Algo sencillo. Padre, yo me he alejado de pronto de Dios porque ahora creo en el Big Bang.
Claro, entonces para mí, con esa pregunta al principio me cuestionaba y decía, claro, pero después yo también investigando decía, ¿quién creó esa teoría? ¿Sabe quién es? Entonces es un sacerdote católico. Entonces eso muchas veces ahí digo, vayan, investigue y veamos que también es parte de la creación. Inclusive como sacerdote me ha tocado vivir realidades que, dice, yo fui de niño monaguillo, de adolescente fui parte del grupo juvenil, estudié en colegio católico, universidad católica, se hizo profesional y creo que ya se alejó. Y digo muchas veces, ¿dónde quedó esa semilla que los padres? Inclusive como padres me dicen, padre, no sé qué hice con mi hijo, de pronto le dimos todo lo que él necesitaba, lo que él quería, le dimos la mejor educación. Está bien, pero ¿qué le enseñó a esto? ¿Qué aprendió de esto? Y claro, ahí vemos, de pronto le faltó Dios en su vida, en su corazón. Y saber de pronto algo sencillo. A los hijos, enséñenlo a vivir las obras de misericordia. Ustedes saben muy bien cuáles son y cuando ahí vemos la realidad. Y justo se me venía a la mente cuando fui párroco en una parroquia rural, había una familia que en vacaciones ellos iban a vivir en una familia del campo. Y me pedían, padre, desígnenos un lugar para que con mi familia, con los hijos, vayamos a compartir una semana. Y algo bonito, y decía, claro, ellos tienen todo, los hijos tienen todo, y después de las vacaciones, vamos y compartamos. Una experiencia que me llamó la atención, y los hijos van viendo lo que ellos tienen y lo que los demás también, cómo viven, y ahí valoran. Y esto también sería claro, un llamado las misiones. Que decía, cómo enseñó Jesús a los apóstoles, siendo cercanos, enviando de 2 en 2 esposos a ir a la tarea y saber que los hijos aprenden solo mirando. Creando estos espacios en los cuales puedan sentirse cómodos los jóvenes también para hacer estas preguntas. Y por otro lado, usted bien lo mencionaba, la Iglesia jamás le ha tenido miedo a la ciencia, por el contrario, la ciencia parece haber nacido siempre en el seno de la Iglesia, precisamente por estas inquietudes. Y me parece que, sin dármela de profeta, pero pienso que el Papa seguramente en su encíclica Magnificat Humanitas va a tocar este tema de que también estas nuevas tecnologías abren la posibilidad de que los padres nos formemos y que busquemos información, pero muchas veces utilizamos el celular inclusive peor que nuestros hijos, ¿no? O sea, nosotros somos los primeros en usarlo mal y en lugar de utilizarlo para formarnos en estos temas que muchas veces ellos también quieren conocer. Quisiera precisamente abordar este punto para ver cómo desde el lado de los jóvenes podríamos abordar el problema. ¿Qué cree usted que debería ser un joven que quiere conversar con sus padres sobre temas importantes o sobre dudas importantes? Incluso, posiblemente un tema que usted nos pueda comentar desde su propia experiencia, que es este tema de cómo abordar con los padres cuando los jóvenes empiezan a tener dudas vocacionales. Por ejemplo, un joven que empieza a pensar en una vocación religiosa, una vocación sacerdotal o inclusive la propia vocación al matrimonio. ¿Cómo el joven debería, a su juicio, abordar estos temas con sus padres? Hablando de la iglesia que no tiene miedo, recuerdo las palabras del Santo Papa Juan Pablo II, donde decía: la fe y la ciencia son como 2 alas de una paloma, las dos van iguales. Y claro, nuevamente los jóvenes tienen inquietudes, investigan, y aquí cuando he conocido jóvenes, inclusive de mi parroquia, cuando tienen esa necesidad de encontrarse con Dios, tienen también esas dudas, tienen esos miedos, inclusive tienen miedo de conversar o dialogar con el papá, con la mamá, porque no saben cómo ir a reaccionar. Y claro, lo digo desde mi propia experiencia también, que nunca pensaba hacerme sacerdote, no estaba en mis pensamientos, ni creo que ni de mi familia tampoco, pero
claro, tuve ese primer miedo y ahí recuerdo las palabras de Jesús cuando les decía a los discípulos, no tengan miedo. Y recuerdo tan claro esas palabras y saber que esto también, cuando nosotros tomamos una decisión, es para ser felices. Igual, un hijo quiere ser feliz con la vocación, tanto a la vida religiosa, de pronto en el servicio o en el matrimonio. Y eso estamos llamados todos a ser felices. Así es, padre. Para ir cerrando un poco el diálogo, me gustaría también plantearle una inquietud que suele estar muy presente en muchos padres y quizás hoy en día además muy cuestionada, que es este tema de cómo encontrar ese equilibrio entre la escucha a los hijos y lo que muchos padres muchas veces piensan que esto mina la autoridad que ellos tienen sobre sus hijos. Finalmente, la autoridad de un padre viene de Dios. Toda autoridad se instituye legítimamente desde Dios. Pero muchos padres tienen este temor de que en el momento de entrar en un diálogo con sus hijos, su autoridad pueda verse minada y por eso muchas veces prefieren mantener la distancia. Un poco también, digamos, hablando de los extremos, como el extremo que usted nos comentaba, el padre que en cambio a su hijo lo convierte en cristal y no quiere que nada lo toque. También tenemos el otro caso del padre que maneja todo desde la distancia por el temor de que el contacto con su hijo pueda minar su autoridad. ¿Cómo pensaría usted que conviene decirles a estos padres que empiecen a construir esa relación de diálogo con sus hijos? Primero, viendo a los hijos y a los padres como amigos. Y Jesús nos llama también a eso, a la reflexión cuando vemos en el Evangelio, cuando dice, ya no los llamo siervos, los llamo amigos a los discípulos. Y a un amigo está en las buenas y en las malas. Y saber que de pronto los hijos, y he escuchado y he conocido realidades que yo no le cuento a mi papá por el miedo de qué me va a decir. O a mi mamá no le cuento porque con qué irá a salir. Entonces vemos que hay una barrera. Pero aquí vemos cuando he conocido realidades que los hijos tienen esta confianza, este diálogo y saber que a mi papá le tengo mucha confianza, le puedo conversar todo, o a mi madre también. Y sabemos que no hay de pronto esa barrera, sino ese diálogo. Y claro, de pronto cuando un hijo se equivoca, siempre hago esta relación como esta oveja que se pierde. Jesús, ¿cómo lo acoge? ¿Cómo lo recibe? Inclusive como un hijo pródigo, ¿cómo un papá lo recibe a su hijo? Y así estamos todos, porque, claro, dificultades va a haber, angustias va a haber, problemas siempre va a haber, inclusive en la juventud mismo, pero que no haya ese miedo, sino decir, es que tengo la confianza en mi papá, en mi mamá, y saber que todos podemos solucionarlo. Y eso les invito, porque como padres, más atención a quien lo tiene, al celular o a sus hijos. De pronto, cuando se pierde un celular, ¿qué hace el papá? ¿No es cierto? O de pronto, cuando deja abierto la clave, ¿qué hace un papá? Y así mismo es con los hijos también. Entonces, esto les llamo a ver la realidad de cada familia, cómo lo está viviendo en el hogar, como esposos, con sus hijos también con sus padres. Y usted efectivamente toca un tema muy, muy crítico respecto a este tema de cuestionarse cómo el padre enfrenta estas preguntas. Y hay un tema que ahora yo creo que además demuestra la calidad profética que tenía el Papa Benedicto XVI, cuando nos hablaba de esta esclavitud del relativismo en la que ahora vivimos. Inclusive recuerdo esta encíclica que me gusta mucho, que él escribió, que es Caritas in Veritatis, es decir, no existe amor sin verdad. Y ahora está muy de moda dorar la píldora, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya no le quiero llamar relaciones sexuales fuera del matrimonio, no quiero tocar ese tema porque es algo normal en el mundo de hoy. No quiero tocar el tema de la atracción por el mismo sexo porque es algo normal el día de hoy. No quiero tocar el tema de los anticonceptivos porque ya es algo normal. ¿Qué les diría usted a los padres que tienen miedo de enfrentar con la verdad a sus hijos, de decirles a sus hijos la realidad y la verdad sobre los temas
complicados del mundo de hoy. Sí, de pronto en otras épocas hablar de esto ha sido como un tabú. Pues el miedo, de pronto con qué ir a salir, o de pronto qué me espera. Pero aquí lo que vemos es un padre debe estar dispuesto a enfrentarlo todo. Porque los jóvenes saben, los jóvenes investigan. Y lo que investigan, preguntan. Entonces, cuando un padre no está actualizado, a veces inclusive le puede hasta aconsejar mal. Y saber que como padres, como esposos, saber cómo están guiando a sus hijos. Y saber que inclusive como sacerdote me ha tocado nuevamente vivir esa realidad de ser padre, es que no sé cómo responderle tal tema. Es que mi hija me sale con estos temas que esto aprendió de sus amigas. O sus amigas están haciendo esto. Pues la cercanía. Saber que el amor, saber que el diálogo y saber que, claro, un padre es el pilar fundamental como una madre de su familia, que saber que sus hijos necesitan ser escuchados, ser acogidos y ser atendidos. Me gustaría, padre, ahora pedirle que utilicemos un poco su visión como párroco, como el responsable de una congregación, de una comunidad de fe. ¿Qué papel cree usted que juega dentro de la fe cristiana la familia el día de hoy? Muy buena pregunta. Siempre me han hecho y me han dicho muchas familias, ¿por qué hay tanta violencia en el país? ¿Por qué hay tanta violencia en los lugares que de pronto se ve en las noticias? Es la falta de valores, la falta de amor. Y ahí es cuando la iglesia está presente. Ahí es cuando la iglesia vive y tiene que estar con esta cercanía. Por eso en la pastoral familiar se habla de esto. No solo es para los padres, sino también para los hijos. Y se habla desde la catequesis. Saber que de pronto hay padres que dicen, de aquí le entrego a mi hijo, y de aquí aparecen cuando hacen el sacramento. La catequesis es de padres y los hijos. Los primeros catequistas son los padres. Y aquí vemos de que como iglesia también es la cercanía de las familias. Y como iglesia creemos en una familia como el núcleo, como algo importante para que una sociedad salga adelante. Y esto es solo con la unidad, con el amor y teniendo a Dios en sus vidas. Hace poco el Papa León nos hablaba de este problema gravísimo que tenemos de que los jóvenes los vemos hasta el sacramento de la confirmación y no los volvemos a ver más. Y yo siento que no lo hacía como crítica, siento que lo hacía como un padre que experimenta el dolor de que sus hijos se alejen a partir de allí. Y obviamente eso nos toca directamente a las familias. Quisiera preguntarle también, asimismo desde su experiencia pastoral, en el contacto directo con su congregación, ¿qué lugar tiene Jesucristo en la sanación de estas heridas que se abren en la familia y que finalmente son las que rompen el diálogo, son las que nos alejan a unos de otros? ¿Qué lugar le daría usted a nuestro Señor Jesucristo dentro de ese proceso de reconstrucción del diálogo en la familia? Siempre cuando hablo con las familias, les hago esta pregunta. ¿Cuál es la misión de Jesús aquí en la tierra? ¿A qué vino Jesús? Y cada uno sale con sus respuestas que de pronto lo han aprendido, lo han escuchado. Y siempre resalto, Jesús vino a nacer en una familia. Y nos vino a enseñar a vivir bien, cumpliendo los mandamientos y ser felices. Padre, ¿qué le diría, para cerrar, usted a los jóvenes en el día de hoy para que ellos tomen la iniciativa en este camino de reconstrucción del diálogo con sus padres? Siempre me ha llamado la atención lo que decía el Papa, el Santo Papa Juan Pablo II en la jornada de los jóvenes. No tengan miedo, miren la cruz. Y para nosotros la cruz es signo de amor, como se hace presente el amor de Dios al mundo, a las familias, y a ustedes jóvenes también.
no tengan miedo de ser felices. Busquen sus sueños, sus metas y siempre teniendo a Dios en su vida van a ser las personas más exitosas y más felices como Dios quiere de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, por este diálogo. Escuchando sus palabras, nos queda claro que el problema no es una falta de sentimientos y de relación en la familia. Más bien parece todo deberse a un problema más centrado en la persona. Este problema de enfrentar sus miedos, de querer enfrentar la verdad, de querer ir hacia adelante, enfrentar el cristianismo, que no es para nada una postura cómoda. Ser cristiano es difícil y siempre lo va a ser. Para concluir, hemos querido iniciar este capítulo y esta serie de episodios de nuestro podcast Más allá del altar, con este tema del diálogo entre padres e hijos, entre los jóvenes y los adultos, una preocupación latente en las familias de hoy. Creemos que lo más importante finalmente será que los padres y los hijos asuman cada uno de sus retos con esta valentía a la cual nos invitaba el Padre, con esta frontalidad, la que queremos que se construya en nuestras familias para poder hablar un diálogo en verdad, en espíritu, como nos pide de hecho nuestro Señor. Gracias por acompañarnos en este primer episodio y los esperamos en nuestro siguiente episodio de Más allá del altar. Gracias por escucharnos. Más allá del altar, un podcast de los equipos de Nuestra Señora para el crecimiento familiar y espiritualidad conyugal. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscribe y comparte nuestro canal. Nos vemos en un próximo episodio.